Hola, buenas noches, mi nombre es María Camila Celis Castrillón y el día de hoy vamos a hablar sobre la diferencia en la rigidez de las extremidades inferiores entre atletas entrenados en resistencia y sujetos no entrenados. Bueno, introducción. El propósito de este estudio fue investigar si el entrenamiento de resistencia altera la rigidez de las piernas de manera transversal. Se comparó la regulación de la rigidez del atleta entrenado en resistencia más que todo y sujetos no entrenados mediante un estudio transversal, utilizando el salto a dos piernas que facilita la cuantificación de los componentes del modelo resorte masa. Yo paso acá la diapositiva. Que me tocó así pequeñita. Bueno, métodos y materiales. Participaron 8 atletas de resistencia y 8 sujetos que no entrenaban absolutamente nada. Los atletas eran corredores de fondo de 5.000 a 10.000 metros con más de 9 años de entrenamiento, 4 a 6 días por semana, aproximadamente unos 160 kilómetros semanales. Se realizaron saltos bilaterales a una frecuencia de 2.2 sobre una plataforma de fuerza. Se colocaron también marcadores reflectivos en puntos anatómicos como por ejemplo la cadera, tobillo, rodilla, pie y hombro, y se filmó con una cámara de muy alta velocidad. Se calcularon la rigidez de pierna y ellos le pusieron un nombre como CALEC, y la rigidez articular en cadera, rodilla, tobillo, mediante un análisis dinámico inverso. Los valores se normalizaron según su masa corporal. Listo. Vamos con los resultados. No hubo una diferencia significativa en la frecuencia real de salto entre los dos grupos, en los que entrenaban resistencia y los que no entrenaban. El tiempo de contacto con el suelo sí fue muy significativo, fue significativamente menor en los atletas entrenados en resistencia y los que no entrenaban absolutamente nada. El tiempo de vuelo y la rigidez de la pierna, tobillo y rodilla fue significativamente mayor en todos los atletas de alto rendimiento que en los que no entrenaban absolutamente nada. En cuanto a la cadera, no se logró obtener ninguna diferencia entre los dos grupos. Bueno, discusión. Ellos querían como mostrar que no solamente se podía hablar de los entrenamientos de resistencia, sino que querían poner el ejemplo de que un entrenamiento de potencia, incluyendo un entrenamiento con pesas, pliometría, puede mejorar la rigidez de las piernas. Por lo tanto, el presente estudio sugiere que no solo el entrenamiento de potencia, sino también el entrenamiento de resistencia aumenta la rigidez en las piernas. Las diferencias se deben probablemente, según lo que ellos habían estudiado, a propiedades musculares intrínsecas y no al tendón como tal. Una rigidez elevada puede también mejorar tu rendimiento como deportista, pero también puedes tener el riesgo de incrementar las lesiones óseas. Vamos por la parte de clasificación de variables. Yo encontré varias, entre ellas variables del sexo, del grupo, como lo dividían en que entrenan y no entrenan,
su edad, su masa corporal, su altura, frecuencia de salto, tiempo de contacto, tiempo de vuelo, fuerza de reacción del suelo, desplazamientos, rigidez de la pierna, rigidez articular. A cada una de ellas les coloqué qué tipo eran, si eran cualitativas y cuantitativas. Las dos que eran cualitativas eran la de sexo y la del grupo, que eran grupo entrenado y grupo que no entrenaba. Eran las dos que tenían cualitativas y ambas también son nominales. Sin embargo, las otras eran cuantitativas y de continua razón. También coloqué en cada una de ellas una pequeña descripción, porque la variable de sexo era de sexo, donde podemos decir que es definida si es hombre o mujer. En los grupos, la clasificación de sujetos según su nivel de entrenamiento, su edad cronológica en años, por esa razón son cuantitativas. La de masa corporal, peso corporal utilizado para normalizar valores de fuerza, la altura medida en metros, su frecuencia de salto, el número de saltos por segundo, porque también pues los ponían a repetir, tiempos de contacto, tiempo en el que el pie estaba en contacto con el suelo, tiempo de vuelo, el tiempo que tardaban en el aire entre los saltos que eran consecutivos, fuerza de reacción al suelo, fuerza vertical máxima durante el salto, desplazamiento vertical del centro de la masa, y por último, dos, rigidez de la pierna, relación entre fuerza máxima y comprensión máxima. Y rigidez muscular, rigidez específica de cada articulación. Entonces por eso hice como la tablita, como para que pudiéramos mirar cada cosita de cada uno, la variable, el tipo, la escala y su descripción o significado. Seguimos con métodos estadísticos que se utilizaron en el estudio. Bueno, los que se utilizaron en el estudio fue distribuciones de frecuencia, que se presentaron medidas y desviaciones estándar para todas las variables. Una estadística descriptiva, media, desviación estándar de las medidas cinemáticas y cinéticas. Técnicas de comparación, como fue la prueba de T-Students para muestras independientes. Y por último era nivel de significancia para determinar diferencias estadísticamente significativas. Pasemos acá. Bueno, tenemos ahora las conclusiones. Ellos se rigieron mucho en varios métodos, ¿cierto? Entonces, conclusiones. La evaluación de la rigidez de las extremidades inferiores de las piernas durante la práctica deportiva es importante para valorar el rendimiento musculoesquelético y las lesiones, ¿cierto? Por eso fue que colocaron como los reflectivos, también grabaron todo el tiempo a cada deportista, porque, y más que todo con una muy buena cámara, que decía ahí que era como de 250 y de Japón más que todo, porque necesitaban el tiempo preciso y también mirar la movilidad de cada persona. No solo el entrenamiento de potencia, sino también el de resistencia puede aumentar la rigidez de las extremidades inferiores al modificar las propiedades musculares. Como tercero, los atletas entrenados en resistencia presentan mayor rigidez en las piernas que los sujetos no entrenados. Las diferencias en la rigidez de las piernas entre ambos grupos se deben a una mayor rigidez articular y se atribuye probablemente a propiedades intrínsecas del músculo.
El desentrenamiento también puede disminuir la rigidez de las extremidades inferiores, ¿cierto? Y listo, eso fue todo. Muchas gracias.